Bien. Buenos días otra vez, buenos días por dos. La propuesta que tengo para ustedes no es una propuesta sencilla, de hecho es una propuesta muy compleja, es una propuesta que se ha previsto desde el primer de los acercamientos con ustedes, que es justamente llegar a la heteronormatividad que existe en las instituciones, que existe en la sociedad en sí. Creemos que es un problema minúsculo, pues no, es un problema mayúsculo en el sentido de todo lo que provoca la violencia en sí misma. Esa constante rivalidad, y hace rato que lo decía de broma, ¿no? Pero justo desde los pueblos arcaicos, pues se viene dando, ¿no? O sea, ¿qué les gusta? ¿15.000, 20.000 años? Un poco más allá, ¿no? Hay una propuesta que se ha hecho con ustedes y que se ha hecho ya en grupos y que se va a seguir haciendo, y ahorita más o menos les platico qué dirección es la que se pretende tomar, y por supuesto la retroalimentación que exista por parte de ustedes a mí me funcionaría de sobremanera, ¿no? ¿Han visto este cuadro? Sí. ¿Sí? Ok. Pues curiosamente el cuadro original de Lucas Cranach está aquí en México, está en este museo que se llama San Ildefonso, sí, el que está en el Metro Revolución, sí, ¿verdad? Sí, bueno, está la original de Lucas Cranach, Adán y Eva. ¿Qué se les ocurre con esta pequeña obra, con este pequeño cuadro? ¿Quieren que apague la luz para que lo vean mejor? Me gustaría que observaran detalle. Sí, se ve. Sí, no, definitivamente, ¿no? Los puntitos son de otra cosa, pero no me estaba nevando. ¿Qué se les ocurre? Profesores, profesoras, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se observa ahí? El cuerpo humano, la naturaleza. El cuerpo humano, bien. La naturaleza, bien. La naturaleza y el cuerpo humano. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué más? Pues los demás seres vivos. Los demás seres vivos, Obvio está representado en la historia pedagógica de la Biblia, de la religión católica. O sea, que toda la historia según el Génesis, ¿no? De cómo se Pero no me digan toda la historia, o sea, ¿cuál es la cómo historia? se creó la humanidad. ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Comer el fruto prohibido. Otra vez ya están como los niños. ¿Pues qué? ¿Qué saben de sexualidad? No, pues estás preguntando. ¿Cuál es el pecado? Avergonzarse de su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Pues estar desnudo y expresar así nomás, así como el venado está ahí libre y sin taparse sus cosas. Sus cosas. Sus cosas, porque eso Vaya, qué interesante. Es que es muy interesante. Y a todos nos está pasando en cierto momento. Las cosas, el pecado, eso que no se puede decir, pero que siempre está, pero que se cubre con un velo, pero que justamente viene a representar lo prohibido en la naturaleza del ser humano. Este asunto, que es milenario, ha provocado, es el primer formulador de la violencia en sí. Por ahí ya lo decían los existencialistas. Gracias a que hoy se puede hablar de la masturbación, es que las guerras han frenado como toda esta barbarie que teníamos, ¿no? Hacia el siglo pasado. Y es que justamente la sexualidad, el cuerpo, la naturaleza de las sensaciones y justamente la profusión que la naturaleza misma le brinda al cuerpo y desde el cuerpo y por sobre el cuerpo, es lo que nos permite entendernos en una similitud de lo natural de los instintos. Hay un velo que se cubre. Este velo nos ha provocado, insisto, en muchos sentidos, violencia, el morbo. Fíjense, ustedes que están en este campo, en este ámbito y en este largo linaje del eros pedagógico,
debíamos de contemplar, si les parece oportuno, arrancar el velo a través de la concepción propia de las ideas. ¿Por qué? Porque justamente los infantes, hay algo en el infante que es la inquietud de sí. Ahorita más adelante en la bibliografía no se puede hablar de sexualidad en estos tiempos si no se aborda por ahí a Michel Foucault. Michel Foucault sugiere que hay una inquietud de sí, pero hay una inquietud de sí no solo en torno a la sexualidad, sino en torno al objeto que se le ha dado a la sexualidad, sino en torno a la normatividad, la represión que se le ha dado a la sexualidad. Y este orden de normas, de reglas, está justamente considerado en las ideas. Estas ideas, de las cuales, insisto, han sido milenario el velo, nos impide mostrar la naturaleza del deseo, la naturaleza del instinto, la naturaleza del cuerpo. Cuando se le pregunta a los chavitos, y bueno, algunos de ustedes profesores pudieron haber estado ahí en estas preguntas que yo estuve formulando, a ver chicos, chicas, ¿qué saben sobre sexualidad? ¿Qué saben de la sexualidad? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? ¿Qué han oído? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se imaginan? Y todo mundo callado. Pero era un acallamiento un tanto perverso en un sentido morboso, porque por supuesto que hay información, pero la información es justamente un tabú. En una charla anterior con ustedes había tocado el tema acerca de los tótems. Ya no nos dio tiempo de hacer como el nuestro, así como bien armado, pero en los tótems, así como en la antigüedad, las civilizaciones antiguas, así como hoy, este orden totémico de ideas que lleva en sí mismo lo divino, lo sagrado, aquello que es prohibido, pero es prohibido, y como es prohibido, se vierte el deseo en lo prohibido. Esto, si lo pasamos al tema de la sexualidad, justamente provoca un velo, provoca un morbo. En el asunto de las creencias, bueno, vivimos en una sociedad en donde hablamos de ¿qué? Igualdad de género. Sí, es lo que se dice hoy, ¿no? La igualdad de género. Cuando propiamente las bases de la educación están situadas en la desigualdad total del género. Así de sencillo. Niños y niñas, una fila de niños y una fila de niñas. A ver, y me pasó con más de un profesor, quiero decir casi todos. Pero esto ya lo hacemos en una mecanicidad, en un automatismo, en el cual no alcanzamos a percibir, por supuesto, que no logramos esta deconstrucción de la forma. ¿Por qué? A ver, espérese. Primero las niñas. ¿Por qué primero las niñas? Y esto es algo que quiero preguntar. Quiero que me contesten, porque lo hacen. Por costumbre. Por costumbre, bien. ¿Cuál es esa costumbre? ¿A qué creen que se refiere esa costumbre? Que siempre primero las damas. Bueno, no. Damas, caballeros, no, vámonos más sencillo, niños y niñas, ¿no? Ahorita, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué la costumbre? En un caso de emergencia nos acostumbran que primero se tienen que resguardar a las mujeres. Sí, ¿pero por qué? Son los más vulnerables. ¡No! Son las más productivas, son las únicas que son utilitarias, porque tienen una función meramente instintivo-animal. Esto, las civilizaciones antiguas ya lo sabían. Necesitamos preservar ese útero que nos va a funcionar justo para la producción de más guerreros. Esto por simplificar el concepto, ¿sí? Que a través del tiempo se le ha adornado, se le ha acomodado, se le ha revestido. Y primero las damas, porque ellas son damas. No me dice nada, exactamente no me dice nada. Pero en el orden totémico, que hace un momento lo situaba, ¿por qué hay feminicidios? ¿Por qué hay feminicidios? ¿Por qué no hay? Pero por supuesto, nos enseñan a odiar. ¿Por qué hay feminicidios y por qué no hay machicidios
¿no? Como siglos, no sé cómo se va a definir, ¿no? O sea, fíjense, es tan raro que hasta risa podría dar, ¿no? O sea, ¿por qué hay feminicidios? ¿Por qué? Porque es el objeto de lo prohibido, pero eso prohibido me provoca un deseo. Vivimos en una sociedad en donde la heteronormalización de las reglas, de las conductas, nos invita a esta separación entre la clase del género. Ajá. Estamos justamente formando sujetos de violencia a través del género, la separación del género. Pensar que nos estamos remontando ahí al siglo XVII, en aras de la Ilustración, en donde el romanticismo, ¿no?, se hacía ver que era justamente la época en donde más violencia al género existía, ajá, porque lejos de dar una preferencia por los asuntos reproductivos a las mujeres, se les tomaba como servidumbre, como esclavas, como utilitarias al servicio del hombre que produce y representa a una sociedad, al hombre que preserva un cierto territorio, como en los clanes. Ajá. O sea, creo que no hemos avanzado mucho en los últimos siglos. ¿Qué digo siglos? Milenios. Ajá. Y es un tema que molesta, y es un tema que incomoda, y es un tema que llega hasta el tuétano. ¿Por qué? Justamente porque está en un orden de ideas, está en un orden de creencias, hábitos, costumbres, cultura. Ajá. Al final existe un valor. Decimos, ay, es que se están perdiendo los valores, ¿sí? Les voy a compartir de un trauma psicológico, y miren que procuro nunca mezclar mis asuntos con otros asuntos, pero va a relación del tema. El otro día tuve la fortuna, tuve una fortuna mágica y un encuentro espiritual conmigo mismo, cuando de Valderas hasta Coyoacán, en el metro, una feminazi, bueno, yo no sé cómo no se le cansaba la saliva, me iba insultando todo el tiempo, provocando, incitando. Yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Le miento a la madre, le volteo un putazo, o simplemente saco mi cuaderno y empiezo a anotar cuál es el eje del discurso? Ajá. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es el objeto en sí de la fijación? Pero bueno, al final lo único que hice fue ponerme mis audífonos. Estaba como muy en mi canal, ¿no? Dije, bueno, sí, ya está esto que arde. Bueno, voy a reservar, ¿verdad? No, políticamente es una situación muy complicada. Ajá. Yo no sabía si se me iba a extorsionar o si simplemente estaba pasando por una fase neurótica, o yo no sé qué podría haber tenido la chica, ¿no? Al final yo no iba a hacer uso, objeto de su uso. Ajá. En ese sentido, bueno, la sociedad común, regular, acá en el mundo salvaje, pues no funciona así. Ajá. Hay algo. Esta rivalidad, esta rivalización entre los géneros está totalmente fuera de proporciones actualmente, y no va a mejor, de hecho va a peor. Ahorita más adelante se los comento, pero fíjense, en la antigüedad, y esto es algo que les comentaba a los chicos, en la antigüedad, por ejemplo, la sexualidad se le atribuía a los conceptos de lo divino, y lo divino lo simplificaba y lo reducía hacia términos reproductivos. Ajá. O sea, te vas a quitar esta ramita de aquí, pues solo es para la función reproductiva, y solo puede ser bajo una constitución aceptable y divina, ¿sí? Bueno, y si no te vas a, entonces no te puedes ni mirar, ¿sale? Entonces les platicaba esto a los chicos porque hablar de penes, hablar de vaginas, hablar de óvulos, hablar de espermatozoides, pues tampoco es hablar de sexualidad. No es hablar de sexualidad, ¿no? Pues eso es exactamente igual que hablar de una muela y del nervio que tiene la muela y de su función en la mandíbula. Ya es eso, ¿no? O sea, los conceptos de la medicalización, de la medicina en sí, el hecho de que se le haya arrebatado los conceptos de la sexualidad a lo divino y que se les haya atribuido a la medicina, no quiere decir que tengamos un avance, por el contrario, quiere decir que ahora tenemos otro velo encima. Ajá. En otro de los sentidos y en otro de los ejes, hace 3 siglos más o menos, a ustedes, a sus ancestros pedagogos, se les confirió justamente la pedagogización del cuerpo sexuado. Ya en alguna charla platiqué con ustedes acerca de Juan Bautista de la Salle,
este tipín que, bueno, pues hizo maravillas de la nada, O sea, de la nada, él comenzó a formar escuelas, comenzó pues, a juntar a la gente, pues el Estado se los aventó ahí, y pues ¿qué hacemos? Pues hay que formarlos, hay que educarlos, hay que procurarlos. O sea, la situación política no estaba nada sana. ¿Qué es lo que hace Juan Bautista Lasalle? Pues hay que educarlos, hay que formarlos, ¿sí? Pero, por supuesto que dentro de esa formación todavía seguimos viviendo los lastres, la monserga de aquel equívoco, de aquel equívoco social. No por Juan Bautista Lasalle, él hizo lo que tenía con lo que pudo, con lo que supo, con lo que hacía él, que era profesar la fe, ¿sí? Pero en ese sentido, la fe llevaba un castigo al cuerpo. Y justamente hoy también tenemos el castigo al cuerpo. ¿Qué pasa cuando alguno de sus chavitos en tanto al grupo, claro, ¿no? Se está como frotando, o decimos masturbando, lo cual es una palabra que yo también tengo muchas dudas en esto de masturbar, ¿no? De masturbar, así como, no sé, o sea, tú puedes notar a alguien feliz y no le digo, oye, te ves más turbado que ayer, ¿no? No funciona así, de hecho se ve hasta más contento, tal vez, ¿no? Pero, ¿qué pasa con sus alumnos cuando se están frotando? ¿Cuál es la reacción? Compartan, por favor. ¿Nunca ha pasado? No. Déjate ahí. ¡Déjate ahí! Mejor a tirar la basura. Distraerlo, claro. Me acaba de dar justamente el preámbulo hacia lo que viene. George Bataille hace un estudio interesantísimo, a través de la sexualidad y la producción. El estudio antroposocial que hace George Bataille sugiere que la única forma de arrancar esa naturalidad del cuerpo y sus instintos es justo cuando está produciendo. Y de ahí la producción de las guerras, la producción de los oficios, la producción de la sociedad política, es producir, ¿para qué? Para apartar al sujeto de su instinto animal. Su instinto animal es la elección de pareja para la cópula y su reproducción. Sí lo han vivido, ¿no? Espero que sí. Con caras felices. Pueden hacerlo hoy si no lo han hecho. El punto es, miren, está la naturalidad, ok, pero están las normas. Entonces, en ese sentido, cuando le decimos a un chavito, oye, vete a tirar la basura, o oye, ¿cómo te fue el día de ayer? A ver, platícame cómo te fue, ¿no? O sea, empieza uno a sacarlo de su rol. Pasa lo siguiente, hay una fase de neurosis, sí, es una neurosis, porque es una frustración sensible, que se negativiza por el ejercicio del otro. La fijación que puede tener hacia el otro, bueno, va a desencadenar en ciertas conductas más adelante. Si bien es cierto que, bueno, es complicado que lo hagas aquí frente a todos, pero déjenme decirles una cosa, instintivamente, cuando, por ejemplo, el frotamiento, la inquietud o la sensación es meramente instintiva y no lleva ninguna objetivación de ruptura al entorno, o sea, ¿cómo le llaman ustedes? Disrupción, ¿no? En el grupo, cuando es perfectamente natural, hay algo en el ser humano que es instintivo. Desde los pueblos primitivos, el humano siempre se ha apartado para llevar a cabo sus fines de cópula, sus fines sexuales o sus fines de placer sexual, que bueno, esto ya del placer sexual fue muchísimo más adelante, ¿no? Pero el chavito no va a exponerse, ¿no? El chavito está apartado, está en su rol, Por lo regular, cuando empiezan los tocamientos, a sí mismo, está apartado. ¿Quién es quien lo está viendo? El docente. Es el docente, porque los otros ni siquiera se habían dado cuenta. Hay algo, es algo muy instintivo. El chavito se aparta. Observen. A la próxima que vean a alguien tocándose, antes de decir, tráeme tu cuaderno, ¿no? Antes de decir eso, a ver,
este güey de los pelos parados dijo que probablemente nadie lo estaba viendo. Sí, es cierto, nadie lo está viendo, solo yo. ¿Quién sabe qué erótica traigo también? Sí, pues al final, ¿quién? El otro día, fíjense, en una secundaria me decía uno de los profesores que acerca de los valores, ¿no? Hay un sentido muy equivocado, equiversado acerca de los valores. Decía, es que no puede ser, uno va con su familia a los balnearios y ahí están estos gays. Y yo sí, ¿y quién los está viendo? Pues sí. ¿Quién sabe qué deseo reprimido, oculto, perverso se le está gestando al sujeto ahí que tiene la fijación? Que dice, ahí estaban toda la mañana y para la tarde ahí estaban y para... No, y así de... O sea, en serio, toda la carga de energía psíquica y sensorial la depositó en una pareja que probablemente ni siquiera se dio cuenta que usted existía. Híjole, pues ahí hay algo, ahí hay algo. Y justo con la sexualidad pasa lo mismo. Ajá. Ojo aquí, digo, también habrá que identificar en qué momento, o sea, el chavito se está exponiendo, como en una fase de demostración. Ajá. Demostración me refiero a que se expone, ¿no? O sea, se para al frente, o sea, en serio, el chavito se para al frente del grupo y comienza a masturbarse. Ah, bueno, entonces ahí sí podríamos hablar de una turbación. Ajá. Sin embargo, por lo regular no sucede así. Por lo regular es algo que se va gestando ahí introspectivamente. Desde esta postura, no considerar estas fases, la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la latencia y la genital, pues bueno, no tiene objeto, no es como el esqueleto, la estructura de las neurosis, al menos abordadas desde el psicoanálisis. Ajá. Hablar justamente de la sexualidad desde la fase oral, bueno, es fundamental porque la sexualidad se viene a dar en el chavito hasta a través de los escenarios de placer. ¿Quién posee el placer? Pues la madre. Ahorita lo voy a explicar, ¿no? En la fase anal es justamente el comprender que el placer lo tengo en el cuerpo, lo tengo yo. Ajá. Retiene o suelta. Ajá. Pero pues como originalmente su principio de placer fue esta figura de la madre, y esta se lo creyó, que es lo peor que puede haber sucedido al sujeto, es que mi hijo siempre ha sufrido de estreñimiento. Ajá. Por eso le traigo su Gerber de ciruela. ¿Y qué edad tiene? 17. Pues suelta, ¿no? Pues sí, efectivamente, y va a estar conteniendo el chavo. Ajá. En un efecto, por supuesto, ya psicosomático, simbolizado y representado hacia el único lenguaje natural que se tiene, que es el cuerpo. Ajá. La fase fálica, ahorita lo voy a... Es más, ya me voy a ir explicándolo, ¿no? Para no perder más tiempo. Hablar de los complejos de Edipo, y esto ya lo mencionaba en un espacio anterior, hablar de los complejos de Edipo, pues no está como caduco, ¿eh? No está como caduco. El complejo de Edipo es muy complejo, no es nada más, ahí estás enamorado de tu madre y quieres matar a tu padre, o sea, no es, o sea, supongo que es, no, habrá que conocer, ¿conocen la tragedia de Edipo Rey? Bueno, si no tienen otra cosa que hacer el fin de semana o no tienen otra cosa que hacer más importante, láncense a leer de Edipo Rey, cuesta 30 pesos el libro, o métanse a YouTube, este es un audiolibro que está bastante mono, en 15 minutos te resumen Edipo. Vale la pena, ¿no? O sea, porque nos podría más o menos acercar a cómo funcionan las relaciones socioafectivo, erótico-políticas. Ajá. Justo cuando el infante está en esta fase natural de 0 a 8 meses, pues el placer no le es propio, el placer lo tiene la madre, pero no porque sea la madre. Digo, esto sucede en la mayoría de las especies, es la conservación de la especie en sí, así de sencillo. Ajá. Por lo regular, en la mayoría de las especies, la madre no suelta a la cría. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad autónoma de subsistencia. Y aquí funciona exactamente igual. ¿Quién tiene el escenario de placer? Pues no posee la madre. Así que ven, pégate, ¿no? Y no solo el lactar, ¿no? Sino el cobijo, sino y otros cuidados, ¿no? Climáticos.
Cuidado, hablo de instintos de conservación, ¿eh? Ya hablo de la chambrita y los zapatitos que le tejió la abuela, ¿no? Eso es otra cosa. Ajá. Nada más para que se mantenga con vida, necesita de los 0 a los 6, me extendí un poco, 8 meses, ¿sí? Lactarlo hasta el año y medio, es una brutalidad. Pero, ojo aquí, porque culturalmente también esto es consecuencia de una absurda campaña que se llevó a cabo a finales de los 80s y hasta mediados de los 90s, en donde sugería que la lactancia, como este acto de lactar, de amamantar a tu hijo o hija, mejoraba los lazos familiares. Sí, por supuesto, de los 0 a los 8 meses, hasta ahí. Ajá. O sea, si tu hijo tiene 20 años y lo sigues lactando, pues ya vayan a su hotel mejor. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ojo aquí, porque hay algo todavía un poquito más oscuro. Ajá, es más oscuro. Porque ciertamente en un escenario de cuerpo superficial, o sea, el cuerpo, la superficie, el pezón, el seno como tal, ¿no? Sí causa una cierta molestia, sí causa un cierto ardor incluso, ¿no? Según se escribe en los estudios. Ojo, aquí esto es concepto médico, ¿vale? Sin embargo, hay algo que provoca un cierto placer a la madre, pero que dentro de la cultura se convierte en algo gozoso. Es un goce, para que las glándulas mamarias se liberen. Son al menos 7000 puntos arriba de la oxitocina, dopamina, endorfina, serotonina y todas las inas. No sé, te metes un lineazo y no te hace nada. No, lactar. Algo le pasa al cuerpo interno. ¿Qué quiere decir? Estás drogada. Y es muy placentero. Es más o menos equivalente a un orgasmo. Entonces hay un cierto placer orgásmico en una función neurobioquímica al momento de lactar. Muchas de las parejas, digo, no es que esto se necesite saber, ¿no? No viene en el libro de texto, pero les pasa, y es algo que se intuye. Ay, es que cuando están recién nacidos, pues échenle muchas ganas ustedes como pareja, ténganse mucha paciencia. ¿Qué le dicen a la mujer? Fíjense, tenle mucha paciencia a tu mujer, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es eso? O sea, es como, las niñas pasan primero. O sea, es exactamente igual. Hay que preservar la especie para poder crear o producir sujetos para la guerra. Una guerra comercial que vivimos aquí en México, digo, no es una guerra de invasiones. Sin embargo, esto dentro de la cultura pues ha generado estragos verdaderamente lamentables. ¿Por qué? Porque justo una fase de separación de la pareja sucede más o menos en el momento del nacimiento o incluso de la gestación, porque hay un mito todavía que los primitivos salvajes, me refiero a lo contemporáneo, creen que la mujer embarazada no puede tener sexo. Entonces, híjole, pues no, ay, pues es que te puse el cuerno por allá porque, pues es que contigo no podía y pues debes de entender, y la otra, ay no, pues sí entiendo, al fin yo ya tengo a mi Edipo aquí y entonces pues yo me voy a cachondear con mi hijo, ya tú vete a cachondear por donde sea, pero pues trae la lana y... ¿Es neta? ¿En eso se reduce la cultura que tenemos? Yo creo que es demasiado simplista, muy absurda y vulgar a la vez. Comprender que hay un desorden natural en este periodo de lactancia, ¿ok? Sí, se comprende. ¿Por qué hace al tipo para allá? Porque ella ya tiene lo suyo. Pero es eso, nada más. Es un escenario biológico, fisiológico, biológico, ¿vale? Lo que puede pasar a partir de ahí, ojo, desencadena justo las conductas posteriores. O sea, y cuando me refiero a posteriores es la fase de la infancia media, la fase de la infancia avanzada, la preadolescencia, la adolescencia, prejuventud, juventud, adultez y hasta la ancianez. Pero lo que pasa aquí, ¿por qué? Porque resulta que si el escenario de placer lo posee como un ejercicio de pertenencia a la madre, se lo va a apropiar. Este chavito, vamos a suponer, ¿qué? 8 meses, de 8 meses a 1 año, ¿vale?
De 8 meses a 1 año ya hay un protolenguaje en el chavito. Ajá. Ya hay un escenario del allá, acá, o agua, o papá, o mamá, ajá, sí. Incluso ya hay hasta movilidad. Pero si la movilidad y el desplazamiento es mucho y el placer fue demasiado gozoso en la madre, instintivamente lo voy a arrebatar. Ajá. Y así como Yocasta en la tragedia edípica, pues mejor, o sea, ya matamos al padre, ahora cásate conmigo, ¿sí? Solo nos tenemos tú y yo aquí, nosotros, para toda la vida. ¿Y sí? ¿Va a ser para toda la vida? Seguro que sí. Porque más adelante y ahorita lo voy a mencionar, más adelante en la fase genital, en la de la elección de pareja, va a desdoblar similitudes en los rasgos instintivos de la madre, en los rasgos anatómicos de la madre, en los rasgos de simbolización y representación de su figura de placer, que fue la madre. Y entonces me voy a casar con mi madre, realmente. Ajá. Me voy a emparejar con mi madre, voy a copular con mi madre. Y es más, cuando decoremos esta casa que hemos triunfado con este esfuerzo, vamos a poner las cortinas que inconscientemente eran del color de cuando yo estaba pequeño y vivía con mi madre. ¡Ay, qué bonito! Una prisión brutal. Una prisión brutal. Ajá. ¿Cuál es la función del padre? Bueno, aquí me preguntaría uno, bueno, ¿y el padre qué? ¿Para qué existe? Pues para nada. Realmente somos bestias de carga, bestias de reproducción. Siempre ha sido así y lo seguiremos siendo. La función del padre en el hijo, en el hijo. Porque el padre social, pues por supuesto, estamos demasiado adornados, somos demasiado rimbombantes en ese eje, ¿no? Todavía hay rasgos de conductas del primitivo paleolítico que dicen, ya viene papá, vamos a poner la mesa. Todavía hay rasgos en esta cultura que vivimos el día de hoy. Ajá. Como si hubiese una supracelebración hacia la figura del padre. Y el padre por una representación social, como lo que sucedía en el Famulus de la Edad Media, ¿no? El padre es el que representa a todos los de la familia y esto no importa si son consanguíneos. ¿Ah? El padre lo único que va a hacer como función al hijo es decirle, hasta aquí, búscate la tuya. Esta es mía. En esta fase de composición de socialidad, ¿sí?, hay demasiada erótica entre la madre y el hijo, porque el principio de placer, de conservación de instinto, lo demanda. O sea, se muere, no lo sabe, pero se muere, pero lo intuye. Sin esta, se muere. Y esta, por fin ha encontrado un sentido de existencia, pero por sí sola no lo va a tener, necesita Y entonces la erótica que se viene gestando ahí es brutal. Y llega el padre a decir, ¿qué hacemos? No nos haces falta. Vete a ver tus películas, siéntate ahí en el sillón, a ver qué haces, no sé, vete a lavar el carro otra vez, por tercera vez en el día. Cosas que pasan en la cultura. Ajá. La función del padre es decir, hasta aquí. Tú búscate la tuya. Esta es mía. Ajá. Y no como en un sentido de pertenencia aquí, no, sino como en un sentido de desfasamiento. Me tienen que desfasar. Mami, tengo miedo. Papi, tengo miedo. Vente a dormir con nosotros, aquí en medio. Uy, cachondeo conceptual se está viviendo ahí. Una transgresión brutal al cuerpo, a la individualidad y a los escenarios sensibles. Más adelante se va a ver desencadenada en la sexualidad del chavito. Ajá. Pasa lo siguiente. El padre, como figura social, al verse amenazado en el clan, y esto de verdad sucede desde la barbarie, al verse amenazado el que protegía el clan, seduce a los agremiados, al mismo, o sea, en este caso, seduce a la madre. Pero si la madre está envenecida en el ejercicio de crianza, entonces seduce al hijo y lo seduce. Hay una seducción natural, instintiva. Esta seducción no es una seducción sexual reproductiva, no.
es una reproducción, no, es una seducción erótico-social. Hijo, ¿te pareces a mí? Vente, vamos a jugar fútbol, ¿no? Ah, vente, vamos por un helado, deja ahí a mamá, deja ahí a mamá. Estás haciendo la guerra. Los hombres de la casa. Estás haciendo la guerra. Y en esta heteronormatividad es brutal lo que le va a pasar al chavito ahí. ¿Por qué? Porque ahora aquí el único que, si alguien posee el placer de las convivencias familiares, es este minúsculo. Pero que posea estos. En el sentido de producción, arre burro, ve a trabajar, tráeme, dame. Y esta, gózame. ¿Cuántos alumnos tienen así? ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a esta cultura también? Eso sería interesante preguntar. Sí. ¿Y aquí qué tal con el complejo de Electra? ¿Sería lo mismo? Ojo aquí, el complejo de Electra fue un nuevo concepto que tuvo que utilizar Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung se forma en el psicoanálisis, era el hijo preferido de Sigmund Freud, pero como empezó con sus ondas místico, mágico, cómico, musicales, Freud le dijo, a volar. Entonces, Jung era muy letrado, y aparte era muy guapo, por eso lo tenían como este nos va a mostrar a todo el mundo. Entonces, el complejo de Edipo se lo lleva, pero para poder seguir manejando sin meterse en problemas con el psicoanálisis, desencadena el complejo de Electra. Para Freud, el complejo de Edipo es exactamente igual, tanto para el hijo a la madre como para el padre hacia el hijo. ¿Por qué? Porque Edipo se casa con Yocasta y tiene 4 hijos. Entre uno de ellos es Antígona. Antígona es muy importante. Y Antígona, hija de Edipo y Yocasta, o sea, la madre de Edipo, y ellos tuvieron como hija Antígona, y Antígona se queda con Edipo. Por eso sigue siendo el complejo de Edipo, ¿no? Funciona exactamente igual en tanto al eros social, ¿sí? Aquí el asunto es que hay una sobrecarga. Vamos a recordar nuestra figura anterior, que es el velo sobre la sexualidad, como la sexualidad de instinto animal, como la sexualidad sensible, reproductiva, sí, ok, ahí hay un velo, pero entonces, si vivimos con este velo en la cultura y hay un eros social, algo le va a pasar, porque dentro de la prohibición y lo aceptable hay algo que me incita y es prohibido, ¿sí? Por eso existen los incestos, por eso Suiza en el 2015 prohibió ya, o sea, arrancó el término condenable del incesto. No hay incestos en Suiza. O sea, te relacionas con tu... No es incesto, es otra cosa, pero no hay incesto. Van muy avanzados ellos, van muy avanzados. Incluso la eutanasia ya puede suceder por problemas psicológicos. Ya no necesitan al carácter médico de este tipín de 20 plumas que diga, sí, que se mate. La persona puede decidir por sí misma. Nos llevan años luz de evolución social, en muchos sentidos. Pasa lo siguiente, en el momento en el que el escenario de placer, la madre tiene su propio placer, y esto es algo que, debemos entender, cuando se habla del placer de sí, se habla desde los instintos básicos de conservación, hidratación, alimentación, sueño, goce, ejercicio, movilidad, espiritualidad, si así lo prefiere, emocionalidad, racionalidad. Y por supuesto hoy hay un escenario de la conciencia virtual que para nosotros que venimos del cavernario, pues nos es perfectamente ajena, pero los niños lo conocen perfectamente. Para ellos es tan importante incluirse a las redes sociales que para lo que nosotros era ver la televisión. O sea, pues es un escenario social que se ha dado, es un fenómeno. Nosotros no lo comprendemos como vivencia. Lo comprendemos como factor social, de cada quien dentro de su escenario profesional, pero no alcanzamos a dimensionar cuál es el alcance de esto. Cuando ésta tiene su propio placer, entonces no se apropia del placer del otro. Cuando éste tiene su propio eje de placer, el propio, la autonomía total. Me comparto contigo no porque te necesito, porque si te necesito en un mínimo de los ejes, no puede ser amor. No es amor, no, es otra cosa.
Ajá. Es un convenio, es una negociación, o es una prostitución social, o religiosa, o cultural, o no sé. Pero no puede ser amor. Si te necesito, ahí no. Ajá. Me comparto contigo y comparto mi escenario de placer porque no te necesito, porque te amo, porque es mi deseo. Igual este chaparrito, al momento de ser desplazado, viene a unirse, a socializar con ellos, pero lo único que va a extraer de es la autonomía a su propio escenario de placer, ¿sí? Si en la fase anal ya nos sugería que psicosomáticamente, o sea, si estás estreñido, contienes, no puedes hacer del baño, tienes incontinencia, ok, perfecto. Estoy hablando de más o menos, máximo hasta los 5 años, máximo. Ajá. O sea, un chavito que está haciendo del baño y tiene 7 años, es un problema, y es un problema serio. Y es un problema de estructura familiar, y es un problema quizá de lenguaje, y es un problema que ya tiene afectaciones o implicaciones fisiológicas, pero no porque sea de carácter médico, o no en muchos de los casos. La mayoría de ellos viene hacia el carácter psicológico, ajá, que lo somatizan en lo único que tienen, y no lo saben, que es el cuerpo. Ajá. Entonces, hablar de sexualidad no nada más es propiamente hablar de, ya lo decía yo, penes, vaginas, óvulo y ¿qué? Espermatozoide. No. Es más complejo que esto, ¿vale? Ojo ahí, porque fíjense, estamos justo a punto de pasar a algo que ustedes conocen perfectamente. Y lo conocen perfectamente porque pues, el sujeto social realmente es eyectado a los 6 años, al menos aquí en estas sociedades. Ustedes lo reciben de brazos abiertos, ¿no? ¿No? Hasta les dicen a los de sexto, ay, pues denle la bienvenida a los chavitos de primero. ¿Sí? Ese es el sujeto social. Bienvenido al orden normativo. Eso es lo que hacemos, ¿no? Bienvenido a esta prisión sistemática, por así decir, ¿no? Bienvenido a tu escuela Libertadores de América. No van a ser libres. Jugando con la posibilidad, ¿no? Masacre, guardería, eso sería en el peor de los casos. Ajá. Considerar, fíjense, antes, en la antigüedad, las escuelas sugerían una entrevista, y un cuestionario, un formulario, en donde se preguntaba, ¿fue lactado? Sí, no. ¿Fue a guardería? Sí, no. ¿Cuántos años de preescolar tuvo? Sí, no. ¿Qué posición de rol familiar tiene el adscrito de esta escuela? Ajá. El problema en sí mismo es que este orden carcelario de instituciones los ha avasallado a ustedes, los pedagogos, tanto que en generaciones anteriores a ustedes, o a lo mejor a alguno de ustedes les tocó estos formularios, pero minuciosos. Ajá. Era tanta la carga administrativa que terminaban diciendo, no sé qué hacer con esto. ¿Cómo que qué vas a hacer? ¿Te preocupa una planeación bimestral o trimestral o como lo quieras llamar? Ese formulario te va a dar la visión de una planeación sexenal. Pues sí, te estás complicando la vida por una planeación de trimestre. No manches, es una planeación por 6 años. Ese formulario te lo va a dar. Te va a dar el acomodo de grupos. ¿Es en serio? Nada más porque esta chancluda estuvo discutiendo con la otra chancluda allá afuera y hay que separar a los niños. No, por favor, vamos a portarnos serios. Es a través del contexto del chavito, porque esa va a ser la forma en la que se va a vincular y relacionar en su medio social inmediato. Y justo la erótica, el lenguaje del cuerpo y sus funciones sociales a través de la perversión, a través del morbo o a través de la objetivación del cuerpo y sus funciones, te las va a manifestar ahí. Por eso es que ya nalgueó, ya golpeó, ya escupió, ya pateó, ya le hizo así al otro chavito, ya le tocó los genitales, ya le pateó la vulva, ya... ¡Puta madre! O sea... ¿Y no está el formulario? No, pero ya viene la mamá, ya hablé con ella. ¿Y qué le dijiste? Platique con su hijo. ¿Y qué va a hacer la mamá? ¿Se lo va a pegar al pecho otra vez? No jueguen. O sea, es como burlarnos de nosotros mismos. En serio.
O sea, es hacer tortuoso este bagaje pedagógico que tienen, han tenido y van a tener, ¿saben? Y lo van a tener hasta el último de sus días, porque esa fue su vocación, la elegida al menos. Ajá. Masaccio nos sugiere, fíjense, esta obra fue expuesta en un inicio así, pero no pudo ser, o sea, no pudo ser mostrada, sino hasta mucho después, hasta que le hicieran la corrección al velo. Ajá. Esto en la cultura nos sigue pasando. Pensar que en el tercero de primaria, en el libro del tercero de primaria, ay, qué bueno que ya viene el cuerpo humano, porque al menos ya me da una pauta a mí como profesor. Pues todo el tiempo están hablando de sexualidad los chavitos, todo el tiempo, jugando, a modo de juego, a modo de albur, a modo de dibujo, siempre están hablando de sexualidad. Tal vez no te digan la categoría como tal, ¿por qué? Porque hay un velo, hay un tabú en el nombre pene, hay un tabú en el nombre vagina, hay un tabú en el concepto de vulva. Ajá. Sí, hay un tabú, pero te están diciendo, ¿cómo lo dicen los chavos? Pito, chorizo, ¿qué? ¿Cómo? Pajarito, pizarrín, y la vulva, papaya, dorito y no sé qué tantas cosas. ¿No? Ahora que vaya a hacer este ejercicio, justo voy a hacer un ejercicio a través de la ridiculización del concepto del cuerpo. Ajá. No sé si lo voy a hacer en cuarto. ¿Quién tiene cuarto grado? Chale la verdad. ¿Qué crees? Algo pasa con tu grupo. ¿Quién tuvo tercero en ese grupo? Ok. Bien, algo pasó, pero hay un desfase en su organización social. Ajá. No lo puedo saber con exactitud. Digo, jugar al tarot. No vamos a jugar al tarot, pero de que hay un asunto ahí en su relación social, lo hay. Están demasiado negativizados en ese sentido de comunicación, obviamente están neurotizados en ese sentido de incomunicación, y esto puede provocar otro tipo de conductas, ¿no? Disrupciones, vamos a llamarle amablemente. Pero algo pasa, ajá. Entonces no sé si lo voy a hacer en cuarto, pero al menos en quinto y en sexto sí voy a hacer este ejercicio, y es mostrar el cuerpo a través de una representación gráfica, dibujo, ajá, y ahora vamos a reírnos, pero no vamos a reírnos del cuerpo en sí, sino del concepto del cuerpo. Y de verdad, o sea, lo que muestran los chavitos con este ejercicio es eso. Ay, es neta, alguien le dijo pizarrín al pito, ay, estás igual, ¿no? O sea, alguien le dijo pajarito a la verga, pues, ay, no, pues estás igual, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero es ridiculizar el concepto, a modo de que lo que vamos a patear es ese velo prohibitivo, eso que nos tiene tan frustrados y neurotizados en el orden del lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando se suben al micro, no, bueno, el bagaje cultural que se existe ahí, pues nos invita a pensar que la lengua, y que la lengua es absurda pedagógicamente. No le llames así, tiene su nombre. Ya está. Así como en una era victoriana, ¿no? Los docentes, en algunos de los casos hasta se desencajan. Dile por su nombre. Porque pues, sí, es cierto, también se llama pito, también se llama dorito, también se llama papaya. ¿Por qué no naturalizar esta parte primero? Antes de seguir incrementando la prohibición y el morbo. Ajá. Y si todavía los separas por género, no sé, tengo muchas dudas. Algo le va a pasar. Ajá. Bueno, hace rato hablé de este escenario instintivo, escenario de lo social, instintivo. Bueno, me voy a regresar tantito. El escenario del placer en un sujeto sexuado, esta es la latencia, el orden social. La latencia, aquí ya el chavito, en este desarrollo psicosexual, en esta etapa psicosexual, está formulándose a través de un escenario social. Quiere decir que la objetivación de sus costumbres está plasmada. Ven a los chavitos que se están agarrando todo el tiempo y, ay, ven, te invito, ven, ajá. O sea, es una erótica como tal, pero esa erótica lleva un desencadenamiento. No porque tú lo sepas, no lo sabemos, pero sí como para que lo consideres a modo de contemplación, cómo se está relacionando, qué es lo que está buscando. Es incapaz, tal vez tu alumno es incapaz, o alumno puede ser,
de tomar agua. Es incapaz de saber que ya está muy cansado. Es incapaz de saber que no resistió tanto el sol. Es incapaz de saber que tenía un asunto que quería ir al baño, pues, y se orinó. Es incapaz, Ojo, porque la forma en la que se relaciona en este eros social, insisto, puede ser demasiado transgresor, tanto para sí mismo como para el docente, como para el grupo en sí, porque lo que está buscando es un sujeto que le brinde ese placer, que le brinde la orden, la instrucción precisa. En los asuntos de lo motor, hablar del aparato motor, conocemos, ¿no? El sensomotor, el locomotor, ok, sí, bien, pero ¿qué hay más allá de esto? A partir de aquí es la coordinación, el equilibrio, la destreza, incluso la sutileza en los movimientos del cuerpo que tienen que ver con el lenguaje. Tú ves a una persona y la ves así toda. Bueno, pues está bien, tal vez sabes mucho del tema, pero te estás viviendo en una incapacidad de discurso, de lenguaje, pues no tienes esta soltura. En su función social algo va a pasar. Decía Freud justamente, nunca falta la histérica para aquel neurótico. Complementos, ¿no? Pero estos complementos, que esto se amarra, ¿vale? O sea, una función neurótica con una histérica de por vida, para poder despedazarse a placer durante toda su vida. Y eso está genial, por así decir. Las fases de la excitabilidad. Ojo aquí, la función sexual no nada más tiene que ver con, y esto es algo que filósofos, fíjense, de 1700 para acá, ya empezaron a abordar los conceptos de la excitabilidad, la sensibilidad del cuerpo. ¿Por qué? La función sexual no es una función sexual meramente reproductiva. Esto es algo que ya nos dijo el concepto divino, ya nos lo dijo la religión por milenios. Después nos lo atiborró la medicina en el último siglo, la pedagogía nos normó las conductas y ahora, justo en este tiempo, en este momento, estamos traslapando los conceptos de sexualidad hacia un orden de legalidad. Como si la sexualidad tuviera que ver con un artículo constitucional, como si la sexualidad tuviera que ver con leyes de sentencia más severas, carcelarias. La sexualidad tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Es más, si alguien puede hablar de la sexualidad en un campo profesional, tampoco es la psicología, En todo caso será la filosofía, pero nos falta mucho para que la filosofía pueda dar este paso. Ya lo dio y lo callaron, 13 siglos los callaron. ¿Por qué? Porque es el amor por el saber, y el saber a través de la voluntad. Tú ves a una persona sin voluntad, o con una voluntad meritocrática, condicionable, adiestrable, amaestrable, amanerable, o como le quieras llamar, tiene un problema propio con su intercomunicación sensible, con su sexualidad, con su fase de excitabilidad. Le falta voluntad. Decimos, ¿sabes qué? Te falta carácter, te falta voluntad. No, si la voluntad no es un castigo, no es una monserga, es justamente una fase de excitabilidad. Esto, dentro del eros pedagógico, ¿estás invitando a tus alumnos a que se exciten con tu clase? Digo, eso podría ser una pregunta. Es más, ¿tú te excitas con tu clase? ¿O eso está más muerto que el mar muerto? Donde no hay vida, es muy salado. La relación afectivo-sensible, la relación afectivo-emocional, la relación afectivo-cognoscible. Todas estas son consideraciones. Este cuadro, pues obviamente no está aquí en México. El otro de Lucas Cranach sí está, y neta, váyanse a dar un rol, está padrísimo. Contémplenlo, ahí pásense 4 horas. Esa sería como mi propuesta, ¿no? Está aquí afuera del Metro Revolución, de los domingos, es gratis la entrada. Este no lo van a ver, pero van a ver el de Adán y Eva. Y nada como verlo, es el original, que está muy padre. La Edad de Oro. Para vivir la Edad de Oro, igual tenemos como esta relación entre los humanos. No hay distinción entre los géneros,
No hay una pertenencia en el objeto de la naturaleza. Están las civilizaciones y las sociedades mostradas, sí, pero lejanas. ¿Por qué? Porque son a modo de uso. Las sociedades no nos usan. Nosotros estamos conviviéndonos con el salvajismo, la sutileza y la benevolencia de lo que es el mundo natural. Ajá. Para cerrar más o menos esta plática, me gustaría compartirles a ustedes un poco del diálogo político de Platón. Es un pequeño fragmento, ¿vale? Decía Platón, no había en absoluto constitución ni posesión de mujeres ni de niños, porque desde el seno de la tierra es desde donde remontan a la vida, sin guardar ningún recuerdo de sus existencias anteriores. En lugar de esto, poseían en profusión los frutos de los árboles y de toda una vegetación generosa, y los recogían sin necesidad de cultivarlos en una tierra que se los ofrecía por sí misma. Vivían frecuentemente al aire libre, sin cama ni vestidos, ya que las estaciones eran de un clima tan agradable que no les ocasionaba molestias, y sus lechos eran nobles entre la hierba que crecía en abundancia. Diálogo político es un fragmento de Platón de su diálogo político. Ajá. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense, esta absurda heteronormatividad que vivimos en las instituciones, que vivimos a través del orden formativo, tanto cultural como institucional, político y comercial también, No, ya me anda ahorita por salir al centro comercial y comprarme mi Head and Shoulders Men, para poderme sentir más hombre. Anda, pues ya nada más me faltaba eso, ¿no? O sea, esta absurda comercialización que tenemos a través del concepto de lo femenino y lo masculino, y más aún montado en un velo del cuerpo, no nos puede producir sino más que un desorden social, una descomposición. ¿Les tienen miedo a las madres de familia, a los padres de familia? ¿Están francos? No hay miedo, y que no lo haya. Ese grupo, ese colectivo que está allá afuera, siempre es de orden político. Son grupos de choque, muy sutiles, por cierto. Esta imagen es sacada más o menos de un periódico, más o menos entre el 34 y 40. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó posesión en el orden federal, empezó a gestarse esto. Él procuró incansablemente abrir la visión pedagógica. Si por algo se puede hablar de sexualidad es por Lázaro Cárdenas. Habrá que recordar esto. Y en los grupos de choque, los partidos contrarios empezaron a gestar estos movimientos en toda la Ciudad de México. Eventualmente se expandió hacia toda la República. Madres de familia contra la educación sexual. No es tan diferente a lo que se vive hoy. El otro día me preguntaba una profesora, oye, ya sé que vas a pasar a mi grupo la próxima semana. No es de escuela, de otra. Me decía, sí, pero es que me preguntó una mamá que qué es lo que vas a dar. No le respondí, porque no supe qué responder. Digo, aparte me llamamos, a lo mejor yo también, pero no respondí, porque no hay que responder ahí. Y no sé por qué la profesora se mete en rollos. ¿Por qué no debe responder eso? Lleva un carácter de investigación, lleva un carácter de aportación al marco pedagógico, lleva un carácter de, sí, como de un aporte hacia el colectivo en los conceptos que se van a instruir o a instrumentar, ¿no? Respuesta. Lo demás, pues allá váyanse a un VIPS, allá cachondean una plática, lo que sea, pero no. O sea, una madre que viene y pregunta qué, con base a qué, y desde dónde, qué intención tiene. Pues sí, arrancarle a su Edipo, no sé, puede ser. Esto sucedió en Ciudad de México, no hace mucho tiempo. Con quinto y sexto abordé esta parte. Con primero, segundo y tercero y creo cuarto también abordé este. No le cuentes cuentos.
Está diseñado para niños de 3 años, en adelante. ¿Recuerdan la reacción de sus chicos? Y ya tienen por lo menos 6, 7 y 8. Ajá. Ojo, tenemos un retraso, pero el retraso no es un retraso académico, es un retraso cultural. ¿Por qué? Porque todo está simbolizado a través del morbo y la perversión. Si he mostrado otro material en donde el sujeto pueda desencadenar todo lo reprimido, por supuesto que lo adopta. Ajá, quiere decir que el retraso no hay, sino es ese tabú, es ese velo. Con los chicos de quinto y sexto, bueno, nuestra doña Venus, recordarán que nos hizo el favor de mostrarnos cómo la transgresión y la percepción del cuerpo nos viene a mostrar los estereotipos tan vulgares y superficiales que vivimos el día de hoy. Ajá. Y más adelante voy a proponer trabajar los animalombres, ajá, que viene a la deconstrucción de la percepción del cuerpo, cómo te formas. Concepción de mamá, concepción de papá, orden de ideas de mamá, orden de ideas de papá, que a su vez vienen de la abuela. Vamos a deshacer todo esto y formar. No, es como salud. Ajá. Y en otro de los ejes está la grita fuerte como prevención de abuso sexual. ¿Vale? ¿Existe? Sí, sí existe. Pues cómo no, si nos dicen que los niños están prohibidos y vivimos en una sociedad perversamente desencadenada hacia el morbo, pues bueno, no puede estar exento el abuso sexual, ¿vale? Este es el momento en el que si quieren sacan el teléfono, le toman una foto porque ya me voy, ¿vale? Esta es la bibliografía propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué lo propongo así? Porque pues cada quien sabrá por dónde le llega, si le quiere llegar, o si solo es como para amenizar o torturizar el consejo técnico, pues también está bien. Pero si alguien se quiere acercar a algún texto propuesto de acuerdo a lo que se habló, hágalo, no pasa nada, no les va a pasar nada, ¿vale? Lo peor que puede suceder es que digan, ¿qué? ¿Cómo he vivido en una fantasía todo este tiempo? El erotismo, hablé del erotismo de Georges Bataille, hablar de Michel Foucault, Historia de la Sexualidad 1 y 2, ese deberían de tenerlo hasta como manual de consulta. Ajá. El tomo 1 es la inquietud de sí. El tomo 2 se refiere al saber de sí. Ajá. ¿Vale? Sí, ya. ¿Quieren videografía sugerida? Pues ahí está. Vean por favor, el fenómeno de la victimización secundaria. Lo encuentran en YouTube. Bueno, todo esto lo encuentran en YouTube, La filmografía sugerida. O sea, en serio, vean esta, es rusa. Se llama La Profesora. Uf, es un peliculón. Les va a remover las entrañas, en serio, Y respecto al tema de la sexualidad y la cultura, vean esta de Canino, de Giorgio Dandino, del año 2009. Ese director, soy su fan, Como referencias que se utilizaron en la imagen, pues ahí están, ¿vale? Un minuto. ¿Qué? Para que mi compañerita le tome una foto que yo después. Un minuto, no tengo un minuto, no, pues la cara de la directora que me está corriendo ya. Dijo la ¿Vale? profesora de qué años, la profesora. 2018. Sí, es nueva. Está como tortilla calientita, está recién salida del horno, que es buenísima la profesora. Como... Es la de. Es la de niños que. Se hacen en café maestros, por favor. Es que no sé.